Es uno de las principales métodos que Dios nos dejó para poder predicar la verdad presente, ¿verdad? Hay que recordar que la Reforma Pro Salud es el brazo derecho del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 y que está íntimamente ligado con el cuerpo que está representado por nosotros como iglesia y Cristo a la cabeza. Bien, eh, la Reforma Pro Salud es por nuestro propio bien, para vivir saludable sin tener que estar dependiendo de fármacos o visitando esos hospitales. Eh, Voy a leer Éxodo 15:26. Dice el Señor Jehová: si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios y obras lo recto ante sus ojos, si prestas oído a sus mandamientos y guardas todas sus normas, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Ahora vamos a la inspiración. Cada hombre tiene la oportunidad en alto grado de hacer de sí mismo lo que elija hacer. Las bendiciones de esta vida y también las del estado inmortal están a su alcance. Puede él formar un carácter de gran excelencia y adquirir nueva fuerza a cada paso. Puede avanzar diariamente en conocimiento y sabiduría, consciente de que el progreso le proporcionará nuevas delicias y añadir una virtud a otra, una gracia a otra. Sus facultades mejoran con el uso. Cuando más sabiduría obtenga, mayor será su capacidad para adquirir más aún. Su inteligencia, conocimiento y virtud se desarrollarán así para adquirir mayor fuerza y más perfecta simetría. Por otra parte, puede permitir que sus facultades o disminuyan por falta de uso o que sean pervertidas por malos hábitos y por falta de dominio propio o de vigor moral y religioso. Entonces marcha hacia atrás, es desobediente a la ley de Jehová y a las leyes de la salud. El apetito lo domina, la inclinación lo desvía. Le resulta más fácil permitir que los poderes del mal, que están siempre activos, lo arrastren hacia atrás que luchar contra ellos y avanzar. Sigue luego la disipación, la enfermedad y la muerte. Esta es la historia de muchas vidas que podrían haber sido útiles en la causa de Dios y la humanidad. En el mensaje de los tres ángeles, ¿en dónde aparece la reforma pro salud? Se preguntan muchos. Saben ustedes que en Apocalipsis 14, del 6 al 12, el mensaje de la verdad presente para este tiempo, eh, encierra grandes verdades que podríamos incluso definir la Biblia en ese mensaje de los tres ángeles: el juicio de Dios, darle gloria, obedecerle y adorarle. Si no conocemos el santuario, no podremos comprender ninguna profecía. No podremos comprender el significado de las profecías y los eventos que están por sobrevenir. Ahora, en Apocalipsis 14, del 6 al 12, están estas características. Dice: temed a Dios y dadle gloria, honra, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar. Ok, el temor no es miedo. Vamos a Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. Dice así la palabra de Jehová: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Bueno, muchos piensan que es miedo. No. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Leo aquí mismo en el capítulo 8, verso 17. Dice así: yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugando me buscan. Ahora, el 22 dice: Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra,
Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes las muchas aguas. Está hablando de la sabiduría. ¿Y quién es la sabiduría? Cristo, Cristo. Ahora vamos a leer eh, Proverbios 4 del 21 al 23. 4 del 21 al 23. Dice, no se aparten tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que hallan y medicina a toda su carne. Sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Está hablando de salud, está hablando de salvación. Así que el temor es obediencia, no es miedo. ¿Y cómo le vamos a dar gloria? Bueno, vamos a 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16. Y dice así la palabra de Jehová. 3:16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violar el templo de Dios, Dios destruirá a tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Está claro. Ahora el 10:31, ahí mismo, 1 Corintios 10:31, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Con qué le doy gloria? Con mi cuerpo. ¿Con qué? ¿En dónde manifiesto mi obediencia, mi amor, mi temor a ofenderlo? En mi mente. Y entonces, ¿por qué dice también adorar a aquel que hizo cielo, mar y tierra? Vamos a Juan 3:6. Juan 3:6 dice así la palabra de Jehová. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. Ahora el 4:23. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, adoran en espíritu y en verdad. Entonces, obedecer con la mente, darle gloria con mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, y adorarle en espíritu y en verdad. ¿Existen adoradores? Sí, pero Dios busca al verdadero adorador, al que le adora en espíritu, con mente y cuerpo, con mente, cuerpo y alma. Así que amarás a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón, mente, con toda tu alma, cuerpo, y con todo tu poder, espíritu. ¿Y en dónde está la reforma pro salud? Bueno, en darle gloria con el cuerpo, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Sabían ustedes que violar las leyes de salud equivale a violar los 10 mandamientos? Santiago 2:10 dice que el que guarda los mandamientos y viola uno se hace responsable de todos. Estaríamos violando el sexto mandamiento, suicidándonos, cuando consumimos alimentos tóxicos, estimulantes o irritantes. Entonces, debemos de cuidar nuestro cuerpo, que es templo. Dios quiere habitar en un templo que esté hábil, que esté disponible, listo para ir a donde Dios lo envíe, a subir a la sierra, a la montaña, a la selva, a los caminos, a los vallados, proclamando las buenas nuevas, como lo hicieron los discípulos, como lo hizo Pablo. Pero un cuerpo enfermo para nada le sirve a Dios. Entonces, es adorándole como encontramos el verdadero camino. Así que este mensaje de misericordia que le sigue el segundo ángel ha caído, el segundo mensaje angelical ha caído la gran Babilonia, que ha dado a beber del vino de su fornicación. ¿Cómo ha dado a beber el mundo?
en la manera de alimentarse también, de beber, de vestirse, en la manera de adorar a Dios de una manera que Él, Dios, no lo estableció, con hábitos y costumbres. Así que si alguno adora a la bestia, su imagen, y recibe su marca en su frente, en su mano, es una advertencia a no ser participante. Este también beberá del vino de la ira de Dios. Nos dice, para no participar de sus pecados y no recibir sus plagas. El pecado entró por el apetito, un apetito que Eva no pudo dominar, no lo pudo controlar. Por eso se considera a Jesús como el segundo Adán, porque en el monte de la tentación, cuando Jesús enfrentó al enemigo disfrazado de ángel de luz, la primera tentación fue después de que ayunó 40 días, 40 noches. Dile a esas piedras que si eres hijo de Dios, o sea, ¿quién estaba desafiándolo desde un principio? Lucifer, dudando, cuestionando, si eres hijo de Dios, utiliza tus poderes de Dios y haz que esas piedras se conviertan en pan. Satanás pensó que así como cayó Eva por medio del apetito, también Adán, por ende, Jesús tenía que caer. Y ahí el segundo Adán tenía que vencer donde el primero perdió. Y empezó con el apetito, después la presunción. No, aviéntate de cabeza, no dice a tus ángeles, mandarás cerca de ti para que tu pie no tropiece. ¿Te gusta el escrito está? También Satanás tiene un escrito está. Porque Satanás se conoce la Biblia al revés y al derecho. Muchos duermen con una Biblia abierta como una insignia, un símbolo para retirar los malos espíritus. Eso no funciona así. Satanás cree y tiembla. Satanás se sabe de memoria la Biblia. A lo que tiembla Satanás es cuando un hijo o una hija de Dios camina con Cristo constantemente y depende de Él. Ahí es donde tiembla. Pero cuando alguien solamente lo hace por costumbre y abre solamente la Biblia por ahuyentar a los malos espíritus, está equivocado. He visto en algunos lugares donde la Biblia está empolvada y abierta y nunca la han leído. Entonces, la tercera tentación es la mundanalidad. Todos estos reinos te daré. Para nosotros, sabemos que es la mundanalidad. Son atracciones, son distracciones, ídolos, como el dinero, el trabajo, los carros, las marcas, las etiquetas, las modas. Cualquier cristiano podría decir, no, pero yo no tengo imágenes, no tengo otro Dios. Y entonces, las modas y el carro que lavas más tu carro que tu propia ropa o tu propio espíritu, que dejes que lo lave Cristo con su propia sangre, ya se hizo un ídolo. Ok, ¿cuál será la primera plaga? Lo dice Apocalipsis 16:2. Enfermedades. Dice Testimonios para Ministros 112. Estudiense especialmente los libros de Daniel y Apocalipsis. Se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, especialmente Daniel y Apocalipsis. Deben recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. ¿Cuál es la invitación para prepararnos? Pronto se cumplirán las predicciones incumplidas del libro de Apocalipsis. Ahora el pueblo de Dios debe estudiar con diligencia esta profecía y entenderla claramente. No encubre la verdad, nos advierte con claridad diciéndonos lo que sucederá en el futuro. Las solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. Joyas de los Testimonios, tomo 3. Hay muchas personas que no comprenden las profecías que se refieren a estos días, por lo tanto deben ser ilustradas. Es el deber de los centinelas y los laicos dar a la trompeta un sonido certero, evangelismo. Alcen la voz los centinelas ahora y den el mensaje que es de verdad presente para este tiempo. Mostremos a la gente en dónde estamos en la historia profética. Ahora bien, voy a leer de Consejos sobre Régimen Alimenticio, la joya 788. Dice que la obra
de la Reforma Pro Salud es el medio del Señor para disminuir sufrimientos en el mundo y para purificar su iglesia. Enseñen al pueblo el hecho de que puede actuar como mano ayudadora de Dios, cooperando con el obrero maestro en la restauración de la salud física y espiritual. Esta obra lleva la rúbrica del cielo y abrirá las puertas de entrada para otras verdades preciosas. Hay lugar para que trabajen todos los que quieren hacerse cargo de esta obra inteligentemente. Cristo sabía que para poder llevar a cabo con éxito el plan de salvación, debía comenzar la obra de redimir al hombre precisamente donde comenzó la ruina. Adán cayó en el terreno del apetito. La reforma debe acompañar el reavivamiento. Deben producirse un reavivamiento y una reforma bajo el ministerio del Espíritu Santo. El reavivamiento y la reforma son dos cosas diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, un avivamiento de las facultades de la mente y el corazón, una resurrección de la muerte espiritual. La reforma significa una reorganización, un cambio en ideas y teorías, en hábitos y prácticas. La reforma no producirá el buen fruto de justicia a menos que esté conectada con el reavivamiento del Espíritu. El reavivamiento y la reforma han de hacer su obra designada y al hacerlo deben fusionarse. Nadie que profese piedad considere con indiferencia la salud del cuerpo y se haga la ilusión de que la intemperancia no es pecado y que ésta no afectará su espiritualidad. Existe una estrecha simpatía entre la naturaleza física y la moral. Y las trampas de Satanás. Lo pueden leer, está en Testimonios para Ministros. Así se titula. Dice un párrafo. En una reunión que sostiene con sus ángeles caídos. Pero antes de proceder a estas medidas extremas debemos ejercer toda nuestra sabiduría y sutileza para engañar y entrampar a los que honran el verdadero sábado. Podemos separar a muchos de Cristo y por la mundanalidad, la concupiscencia y el orgullo. Se pensarán seguros porque creen la verdad. Pero la complacencia del apetito, de las bajas pasiones que confundirá el juicio y destruirá la discriminación, producirá su caída. El pueblo peculiar que Él está purificando para sí mismo a fin de trasladarlo al cielo sin que experimente la muerte, no debiera ir a lo último de otros en la práctica de buenas obras. En sus esfuerzos por limpiarse a sí mismos de toda contaminación de la carne y el espíritu y perfeccionar la santidad en el temor de Dios, debieran encontrarse más adelantados que cualquier otra clase de gente en el mundo, puesto que su profesión es más exaltada que la de otros. Algunos se han burlado de esta obra de reforma y han afirmado que es innecesaria, que es un recurso para apartar las mentes de la verdad presente. Han dicho que este asunto está llevándose al extremo. Testimonios para la Iglesia, tomo 1. Y por haberse apartado del plan señalado por Dios en el plan de alimentación, los israelitas sufrieron graves perjuicios. Desearon comer carne y cosecharon los resultados. No alcanzaron el ideal del carácter que Dios les señalará, ni cumplieron los designios divinos. El Señor les dio lo que pidieron, mas envió flaqueza en sus almas. Salmo 106:15. Satanás ve que no puede hacer tanto poder sobre las mentes cuando el apetito se mantiene bajo control como cuando éste es complacido. Por esto él trabaja constantemente para inducir a los seres humanos a la complacencia. Muchos por tiempo se hallaban indecisos entre hacer un completo sacrificio de todas estas cosas perjudiciales o rechazar los sencillos testimonios presentados y entregarse a las exigencias del apetito. Se mantuvieron en una posición de incertidumbre. Había un conflicto entre las convicciones de la verdad y su propia complacencia. Su estado de indecisión las debilitó y en el caso de muchos, el apetito prevaleció. ¿Por qué algunos de nuestros hermanos que ministran manifiestan tan poco interés en la reforma pro salud? Es porque la instrucción sobre la
temperancia en todas las cosas se opone a su práctica de complacerse a sí mismos. En algunos lugares, esta ha sido la gran piedra de tropiezo en la tarea de hacer que el pueblo investigue, practique y enseñe la reforma pro salud. Ningún hombre debe ser consagrado como maestro del pueblo mientras su propia enseñanza o ejemplo contradiga el testimonio que Dios ha dado a sus siervos para que presenten con respecto al régimen, porque esto trae confusión. Su falta de consideración por la reforma pro salud los descalifica para presentarse como mensajeros del Señor. Esto es muy claro. Y dice, también está en eventos de los últimos días. ¿No serán amonestadas las ciudades de pecado? Sí, pero no por aquellos que vivan en ellas. Este tema de la reforma pro salud nunca será, ni es, ni fue popular. De hecho, acabamos de mencionar un evento sin precedentes. Cuando el pueblo hebreo salió de Egipto, exigió carne, extrañaban las ollas de Egipto. ¿Por qué Dios no les dio carne? Les dio maná, para que pudieran discernir, que pudiera ser un pueblo que emanaba luz que representa a Cristo. Pero ellos rechazaron, prefirieron contaminar sus cuerpos. Ahora bien, si las profecías de Daniel y Apocalipsis son para nuestros días, ¿acaso la dieta de Daniel no? ¿Será posible que la dieta de Daniel no? Yo creo que sí. De hecho, Daniel y sus amigos arriesgaron sus vidas porque como esclavos no tienen ningún derecho de opinar ni de escoger. Pero en oración clamaron al Eterno y le pidieron al eunuco que los probara 10 días, porque creían que los iban a ver débiles, flacos, enfermizos, un mal ejemplo, un mal testimonio. Después de 10 días, su piel estaba más rosada, sus cuerpos más rollizos. 10 días, con agua, legumbres, seguramente frutas y semillas. La dieta del Edén. La dieta del Edén. Y esto debe preocuparnos. ¿Por qué? Porque la reforma pro salud, somos lo que comemos. Y esto está comprobado. Por ahí tengo un documental que un día me gustaría compartirles, si Dios permite. Es un documental que nada tiene que ver con el cristianismo. Hicieron un experimento en una prisión en Australia. A un grupo de 10 personas les dieron comida vegetariana. Le dieron sus porciones recomendadas para su cuerpo, la cantidad de agua recomendada, y al otro grupo de otros 10, una dieta licenciosa, de todo, a la hora que quisieran. Además de que estaban más gordos, más obesos. Tendían a meterse más en problemas, a pelearse entre ellos, a discutir mucho, a ver películas, a infringir las normas de la prisión. A los otros 10, que eran vegetarianos, los encontraron más sanos, eran personas más tranquilas, dialogaban temas importantes sobre historia. Qué impresionante, dijeron, somos lo que comemos, como dijo Hipócrates. ¿Por qué los niños nacen con rabietas, todos corajudos y maldosos? Es porque la madre, mientras gestaba al bebé, consumió azúcar, irritantes y estimulantes. Eso preparó al niño a que tuviera la tendencia de ser alcohólico, porque el azúcar es un ácido que se fermenta rápidamente con los ácidos intestinales. Es estimulante. Casi tiene la misma fórmula que la cocaína, a diferencia de unos átomos. Es estimulante, pero cuando se baja el efecto, la persona requiere otra dosis o antojos.
y tiende a buscar bocadillos entre comidas y no respetan eh, su dieta. Debemos de conocer más acerca de nuestro organismo, cómo funciona nuestro sistema digestivo, que hay más de 100.000 millones de neuronas. Entonces, ¿por qué hay neuronas en el estómago? Fue la sierva del Señor la que dijo por primera vez que había electricidad en el cerebro y que había también neuronas en el estómago. Y dijeron que estaba loca. No podremos tener un reavivamiento si no cambiamos nuestros hábitos alimenticios. El propósito de Dios para con nosotros es que la reforma pro salud nos permitirá evitarnos el médico, los 8 remedios naturales, apartarnos, alejarnos de los hospitales, estar en óptimas condiciones, porque si el Señor nos dice hoy tienes que ir a tal lugar y está lloviendo o está cayendo nieve, tienes que ir a este lugar. ¿Cómo podríamos hacerlo con un cuerpo deteriorado y enfermo? ¿No es eso ofender al Creador? El Señor dijo, el que destruya ese cuerpo, ese templo, yo también lo destruiré en aquel día. ¿Es pecado violar las leyes de salud? Sí, equivale a violar la ley de Jehová, porque somos criaturas de Él, hechura de Él, y la vida no nos pertenece. Es un préstamo que Dios nos da. El cuerpo es una habitación donde no pagamos renta. Y Él nos presta esa habitación para que la cuidemos, para poder recibir el Espíritu de Dios, que more en nosotros, que nos permita discernir, que nos convenza de pecado, que nos presente y manifieste y enseñe la justicia de Cristo, su propio carácter, que es el vestido de bodas que está siendo entretejido en el hilar del cielo y que no tiene ningún hilo de invención humana. Palabras de vida del gran maestro. Y eso nos prepara con una mente despejada, una mente clara, con una conciencia firme que puede percibir las trampas del enemigo, las tentaciones del enemigo. Cuando le damos rienda suelta al apetito. ¿Sabían ustedes que a la puesta del sol ya no deberíamos de ingerir alimentos? ¿Por qué? ¿Se acuerdan que en el santuario terrenal y el calendario se entendía que había 2 tardes, porque Jesús fue crucificado entre las 2 tardes? Estaba la tarde de las 12 del día, cuando empezamos a decir buenas tardes, y el del siguiente día, que era la puesta del sol. O sea que Jesús murió a las 3 de la tarde, o sea, entre las 2 tardes. Les dijo hasta la hora, el día y el mes y el año que iba a ser sacrificado, y los suyos no le recibieron. Y por eso Dios no nos da fechas. Porque si con fechas el pueblo hebreo se perdió, con mayor razón nosotros. Por eso nos da señales. Y estoy contento, porque nuestro Señor determinó que sean señales, porque para mí se me hace más fácil entender las señales de los tiempos que las fechas proféticas. Y estamos viendo, contemplando, de hecho, tenemos más luz que en la antigüedad. ¿Por qué? Porque hemos visto cumplir el 99% de las profecías. Las hemos visto cumplir. La caída de las estrellas, el terremoto de Lisboa, el eclipse más denso de la humanidad. Entonces, ya pasaron. Se cumplieron los 1260 años con el arresto de Pío VI por parte de Alexandre Berthier por Napoleón. Ya se cumplió. Vimos cómo se empezó a sanar la herida de la bestia en 1929, donde Benito Mussolini le revuelve los poderes otra vez al papado que le fueran decomisados por Napoleón. Vimos entrar a un papa a Estados Unidos y pisar tierra y besar la tierra, como lo hacen los chamanes, Juan Pablo II. Luego vimos a Benedicto acercarse a la Casa Blanca. ¡Y qué osadía! Después vino Francisco I y entró a donde se hacen las leyes, a la Cámara de Senadores. ¿Que no vemos la tempestad?
Y ahora tenemos un león 14 que viene a continuar las, las bulas de León 13, quien fue el que impulsó la ley dominical en mayo de 1888 en los Estados Unidos, y quien escribiera la encíclica papal Rerum Novarum y Libertas, donde niega que podamos tener propiedad privada y también niega la imprenta y que también ah, dice que ellos son los que juzgan a los gobiernos y habla del bien común. Y el bien común es la ley dominical. Y León X, ¿qué hizo León X? Bueno, que por cierto, era un monje agustino. Los leones han sido leones agustinos, como el papa que tenemos ahora. León X desató la persecución contra Martín Lutero, contra los protestantes. Y ahora tenemos un león a las puertas. Y lo más increíble, que habla como león y que es estadounidense. ¿No nos parece demasiado claro la profecía? Claro, estas evidencias, estas profecías cumplidas, tiene que llenarnos de temor y temblor por no estar preparados, por no tener aceite extra en nuestros cuerpos, que es nuestro carácter. El aceite representa nuestro carácter, nuestra espiritualidad. Y las vírgenes fatuas que no iban preparadas pidieron a las fatuas, a las responsables, perdón, a las vírgenes prudentes, que les dieran de su carácter. Y claramente dijeron, no podemos. ¿Por qué no van con quien lo vende? Salieron de inmediato. ¿Y por qué? Estaban tocando la puerta, pero ya estaba cerrada. ¿Pero por qué tocaban? Porque ya traen el aceite. ¿Y quién se los vendió? Satanás puede imitar el Espíritu Santo. Lean primeros escritos, el capítulo, el fin de los 2300. Habla de dos pueblos, un grupo pequeño que está postrado ante el trono y que sigue a Jesús al lugar santísimo y que claman que les dé de su espíritu, y Jesús sopla el espíritu, en el cual tiene amor, gozo, paz, luz y poder. Pero mientras tanto, el otro grupo estaban indiferentes a las profecías y que no se dieron cuenta y no vivían conforme al lugar santísimo, no vieron que Jesús ya no estaba ahí en el lugar santo. Y le pedían, danos de tu espíritu, y Satanás soplaba el espíritu en el cual había luz y poder, pero nada de amor, gozo ni paz. El propósito de Satanás era llevarlos hacia el escepticismo, llevarlos hacia la confusión. Y eso fue lo que les ocurrió. Entonces, ¿qué estamos esperando? Si estas son las indicaciones de Dios, que tenemos que hacer cambios en nuestra dieta, no nada más una vez a la semana, todos los días. En momento de hambruna, van a sufrir más los que no pudieron dominar su apetito. Van a sufrir más. Y Dios no quiere eso. Por eso nos dio instrucciones en cuanto a nuestro cuerpo, cómo puede resistir enfermedades, cómo puede resistir la hambruna, cómo tener más el Espíritu de Dios para poder resistir también las tentaciones. Y si no estamos preparados, no va a haber otra oportunidad. Por eso es muy importante entender esto. Y tenemos que platicar el tema que a nadie nos gusta, salir de las ciudades. Hay que salir de las ciudades. Con la identidad biométrica viene una hambruna terrible. De hecho, la hambruna ya empezó. ¿Pero cómo? Si vamos al supermercado lleno de frutas y verduras.
pero son transgénicas. Este tipo de verduras y frutas son modificadas genéticamente en un laboratorio. Trata de sembrar esa semilla y no va a dar fruto, porque está modificada, fue cambiada su genética. No puede producir más como la semilla criolla. Y se ha convertido en ley. Y esto lo impulsó Monsanto. Monte Santo. O los del Vaticano otra vez están detrás de todo esto. Y están haciendo que en los países de Centro y Sudamérica se apliquen leyes en las cuales se prohíba utilizar la semilla orgánica. Y ya empezó. Cuando vean una papaya sin semilla, preocúpense. Preocúpense. Le dije a una persona que si veía raro en su sandía algo y dice, no, está deliciosa. Le digo, ¿no te das cuenta que no tiene semillas? Y dice, pero ¿y qué tiene de malo? Le digo, si tú te rebelas contra el gobierno porque decidiste no pensar igual que el gobierno, porque se convirtió en una tiranía, o quieren imponerte una religión o dominan tu conciencia, ¿qué haces? No, dice, pues yo me voy al campo. ¿Y qué vas a sembrar? Se quedó callado hasta entonces, comprendió lo grave que es ver una fruta sin semilla. Y las frutas que están saliendo y que están marcadas con códigos de barras tienen claves en las cuales algunas han sido tratadas con herbicidas más tóxicos. A ver si un día hablamos sobre el tema de los herbicidas. Hay un herbicida que se llama, a ver si me acuerdo, um, que le llaman el herbicida del diablo. Lo pueden buscar en internet. Atra, Atraín, creo que se llama, algo así. Y pudieron encontrar que este herbicida podría cambiar el género de una rana. ¿Lo vieron cómo había cambiado de género? Les cambiaba el género. Eso me hace pensar mucho con tanta la ideología de género hoy en día. Y eso es lo que le dan de comer a los animales. Y las carnes, los animales están engordados con hormonas de crecimiento. El clenbuterol es muy popular. Según está prohibida por la FDA, pero lo siguen utilizando los ganaderos. ¿Por qué? Porque de esa manera pesan más las vacas. Entonces nos estamos enfermando en las ciudades. El propósito de Dios era que viviéramos en el campo y que sembráramos nuestras propias hortalizas. Cuando le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu propiedad privada, sal de tu parentela, de tus parientes que no me aman. Taré, padre de Abraham, ya estaba adorando ídolos. Y sal de tu territorio, de tu sociedad civil, a un lugar que te voy a dar. Y él no preguntó, Señor, y hay coralillos, hay serpientes, hay arañas. ¿Y de qué voy a vivir? ¿Y qué voy a comer? Hombre de poca fe. Necesitamos cultivar la fe, pero la fe no sale de la nada. Es por medio de una entrega y por medio de la oración y el ayuno y una entrega a Jehová en espíritu, cuerpo y alma. Día, tarde y noche. Daniel oraba día, tarde y noche, 3 veces al día. 3 veces al día. Y Jehová halló gracia en él. ¿Por qué? Porque inmediatamente guardó la dieta del Edén. Eso es lo que hizo. Por lo tanto, no seamos desobedientes en cuanto a la instrucción divina. Muchos le rehuimos a estos temas. En los templos ya no se predica porque temen quedarse sin feligreses. Porque la gente prefiere temas suaves, temas ligeros. Como en la antigüedad, le decían a los profetas, profetízanos algo suave, algo que nos guste. No nos profetices que Dios nos va a castigar, que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que hacer cambios en nuestra dieta, en nuestra vida, que salgamos de las ciudades. Estamos cómodos aquí. Hermanos, estos mensajes no son populares. Pero yo prefiero lastimar con la verdad que matar con la mentira. La verdad duele. No peca, pero incomoda. Pero no deja de ser verdad.
Por eso crucificaron a nuestro Redentor. Por eso apedrearon a los profetas y por eso crucificaron a los discípulos. Serrucharon a Isaías. Pero si somos fieles, Dios puede quitarnos el dolor. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 13, me gusta esta frase donde dice, y si yo tuviera toda la fe, pero no tengo amor, soy como címbalo que retiñe. Y si yo hablar en lenguas angelicales y no tengo amor, soy como címbalo que retiñe. Y dice, y si yo diera mi cuerpo para ser quemado, o sea, ¿quemado por quién, Pablo? Quemado por Jehová. Pero no tengo amor. De nada me sirve haber muerto por Cristo. Entonces, ese amor es el amor sempiterno, el amor que no podemos explicar nosotros. Ese amor que todo lo cree, todo lo perdona. Ese amor que no se ensancha, que no piensa, que piensa en los demás. Porque en nuestras oraciones nada más estamos nosotros y nuestra familia. Ahí no aparecen ni nuestros enemigos, ni los que son de otras religiones. Son por los que más tenemos que orar. Por las viudas, por los ancianos, por los huérfanos, por los que están siendo perseguidos por causa del Evangelio de Jesucristo. Nuestras oraciones no pasan del techo si nosotros estamos siendo desobedientes y no guardamos la reforma pro salud. Seamos obedientes para con el Eterno porque Él no hace pacto con infieles. Dios ama al verdadero adorador porque adora en espíritu y en verdad, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Entonces la reforma y el reavivamiento se van dando en forma de añadidura cuando uno decide arrepentirse de los pecados y buscar a Dios con toda la mente, todo el corazón, todas las fuerzas. Que Dios eterno les bendiga. Buenas noches.